Modelo Harvard. Presenta Mariana García, Fátima Hernández, Vianney Ramos, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ICSA. Técnicas de investigación documental. Objetivo general. El objetivo general es mostrar el tipo de citado, facilitar el contenido, la cita y su desarrollo. Gracias a esto se podrá obtener una información más completa y precisa. Así continuará con los documentos y se podrá completar y dar crédito al autor, del cual se apoyan para seguir algún tipo de información sobre distintos temas. Así se logra que la información sea más clara para lograr que los datos estén completos y para formar una buena cita. Antes de comenzar todo, les daré una pequeña introducción. Al momento de realizar un trabajo formal, es fundamental identificar lo visto de los diferentes temas, los autores y las fuentes de donde viene cada texto, y cuáles son la prioridad y cuáles palabras son mencionadas por el autor o propias. Las palabras o ideas utilizadas de algún autor o institución pueden ser denominadas como robo o plagio, lo que consiste en copiar ideas o textos completos de algún autor o no citarlos o no darles sus derechos de autor. A continuación se mostrará el modelo Harvard. Se trata de dar a conocer las bases y las ideas para que al utilizar las palabras de otro autor o bien sus ideas pueda ser legal y así no se haga plagio con las palabras, textos o ideas del autor. Definición. El estilo Harvard se desarrolló en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos en los años 50. En un inicio se utilizó principalmente para las ciencias naturales y la física. Más recientemente se utilizó también para las ciencias humanas y sociales. Es una cita que se utiliza abreviada de una referencia bibliográfica, apellidos del autor o de los autores, el año de edición y las páginas citadas. Las páginas citadas pueden ser opcionales, no siempre va a ser a fuerzas, pero lo que sí se utiliza más constantemente es el apellido o los apellidos de los autores y el año de la edición. Definición. El estilo Harvard se desarrolló en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos en los años 50. En un inicio se utilizó principalmente para las ciencias naturales y la física. Más recientemente se utilizó también para las ciencias humanas y sociales. Es una cita que se utiliza abreviada de una referencia bibliográfica, apellidos del autor o de los autores, el año de edición y las páginas citadas. Las páginas citadas pueden ser opcionales, no siempre va a ser a fuerzas, pero lo que sí se utiliza más constantemente es el apellido o los apellidos de los autores y el año de la edición. Para citar dentro de un texto se debe tomar en cuenta el año. Para citar dentro de un texto siempre debemos que tomar en cuenta el autor, el año y la página. Si las citas son textuales, siempre deben llevar entre comillas. Si el autor tiene más de una publicación ese mismo año, se debe mencionar, pero con una letra minúscula para diferenciar este hecho. Referencias bibliográficas. Libros. Autor, iniciales, año, título del libro en cursiva, número de edición, si es que esta no es la primera edición, lugar de publicación y editorial. Libros con editores. Editor, iniciales, año, título del libro, igual número de edición si es que esta no es la primera edición, cantidad de volúmenes si es que hay más de un libro, lugar de publicación y editorial. Capítulo del libro o actas. Autor del capítulo, iniciales, el año, el título del capítulo, iniciales en los nombres o el nombre del autor. También debe de llevar título del libro, páginas en las que comienza y en el que termina el capítulo, lugar de publicación y editorial. La versión electrónica es así como se muestra en la pantalla, que debería pues de ser los autores, los nombres y las iniciales,
los apellidos y las iniciales de sus nombres, el año, el título y debería de llevar el URL. Conclusión. El modelo Harvard es una cita la cual aporta la información más necesaria sobre el autor. Esto principalmente lo utilizamos para darle créditos a los textos o documentos en los que se agregó información que no es propia. En base a esto, llegamos a la conclusión de que es sencillo y fácil utilizarlo, así no cometer plagio, que pues el plagio es un delito por utilizar cierta información que no es autorizada, ya que el autor de los documentos tiene derechos y igual el documento tiene ciertos derechos que tú debes de cumplir.